Amén. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, quien les saluda desde Bolivia, un siervo obrando en la mies del Señor. Mi nombre es Fernando y venimos un día más para poder traerles a ustedes con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio también, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios también, estos estudios. Hoy estamos continuando con el estudio que hemos empezado, discipulado básico, un discipulado que nos está ayudando a nosotros mismos a poder crecer más y entender las doctrinas fundamentales, así también como el andar y el propósito de la fe que hemos abrazado según las Escrituras. Hemos abarcado ya dos lecciones muy importantes y hemos entrado a la tercera, donde hablamos de la persona más importante, en este caso Dios, ¿no? Veíamos la importancia de conocer a Dios en esta lección y entendíamos que lo importante de conocer a Dios más allá de la bendición, más allá de la misericordia, más allá de nuestro mismo propósito como creación, es entender que solamente existe un solo Dios, ¿no? Un solo Dios al que se le debe dar la honra, la gratitud, la alabanza, en todo sentido, ¿no? Entender que Dios es solamente uno y a Él solamente se debe la alabanza, la honra por los siglos de los siglos, nos hace entender a nosotros que no hay otro camino, sino el camino solamente a Dios, y nos hace como sacar de nuestras vidas, de nuestros conceptos, de nuestras perspectivas, a dioses, entre comillas, que hayamos tal vez en algún momento creído en esas divinidades, o algunas costumbres, o algún tipo de religión que en algún momento hemos seguido, pero cuando venimos a la Biblia nos dice que solamente hay un Dios, y a ese Dios, dice en Isaías, que no permite que se le dé a otro la alabanza, ni a criatura, ni ninguna cosa creada. Entonces, cuando nosotros percibimos dentro de la Biblia que solamente hay un Dios, nos encargamos, nos preocupamos o trabajamos o nos sacrificamos ¿en qué? En conocer a ese Dios. ¿Qué cosas conocemos de Dios? Su carácter, sus atributos, cómo es Él, qué quiere Él, qué hace Él. Cuando sé que solamente hay un Dios que creó el universo, que sustenta el universo con el poder de su palabra, yo como criatura me evoco, volteo mi mirada, mi atención a conocer a Dios, a ese único Dios. Y ese Dios nos presenta la Biblia, un Dios creador, un Dios poderoso. Y me gustaría recalcar el texto con el cual estamos ingresando a esta lección, que es en Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11, y espero que mis hermanos lo estén memorizando ahí también, ¿no? Porque este es un texto que hay que memorizar. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano de todo, la máxima autoridad. El Rey, el Dios, el Creador es Él. Y este versículo de Crónicas 29:11 nos muestra realmente lo que Dios es. El Creador, el que merece la victoria, la majestad, el poder, etcétera. Todo se aboca a Él. De ahí que estamos entendiendo que en la teología o en el estudio de Dios entendemos que Dios no depende del hombre, sino que el hombre depende de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en uno de sus atributos también, ¿no? Entonces, habíamos visto la importancia de conocer a Dios, habíamos visto la esencia de Dios, que Dios se está manifestando en tres personas, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, y que estas tres personas tienen una misma esencia, y esa esencia es ser Dios, ¿no? Pero aquí a la misma vez las tres personas son distintas en funciones y en posición. Lo habíamos visto también eso en la lección anterior, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar a ver de manera llena ya los atributos de Dios. Los que están con materiales ahí, síganme, los atributos de Dios. Llegamos a la sección donde conoceremos los atributos de Dios. Ahora clasificaremos esto de dos categorías: atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿no? En el campo de la teología, en el campo del estudio bíblico, también se los conoce como atributos definidos y atributos indefinidos, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto de los atributos comunicables y de los atributos incomunicables? Los atributos comunicables o definidos, como algunos teólogos también lo llaman, se refiere a aquellos atributos que Dios comparte con su creación, ¿no? Que Dios en cierta manera ha proveído para que la creación también pueda ejercer estos tipos de atributos, ¿no? Los atributos son aquellas cualidades que Dios tiene. Por ejemplo, ¿cuál? El amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios,
en el campo de la teología, en el campo del estudio de la Biblia, se lo ha dividido en dos. Y esto tiene una causa, un porqué. En este caso, en este lado colocamos como inciso A, atributos incomunicables y atributos comunicables. Una vez más, quiero que me entiendas. Atributos comunicables, ¿qué significa? Aquellos atributos que Dios comparte con su creación. Y atributos incomunicables, ¿qué significa? Aquellos atributos que Dios no comparte con la creación. Comunicables, comparte. Incomunicables, no comparte. Solamente Dios tiene esos atributos, ¿ya? Entendiendo esto, ¿cuáles serían los atributos comunicables que Dios comparte con la creación? Serían los siguientes. Amor. Dios ama, sí, el hombre también tiene la capacidad de amar. Dios es misericordioso, sí, el hombre también puede ejercer misericordia. Dios tiene conocimiento, puede aprender, él conoce las cosas, sí, el hombre también tiene ese atributo de conocimiento, de entender, de conocer, ¿no? La voluntad también, Dios tiene voluntad propia, el hombre también. Dios le dio al hombre un libre albedrío para que pueda decidir según también su voluntad. El hombre tiene voluntad o tiene decisión propia también, ¿no? ¿Dios se entristece? Claro que sí. En Génesis 6 vemos que Dios se entristeció viendo la maldad de la generación de Noé. ¿Y el hombre también se entristece? Claro que sí. El hombre siente tristeza, ¿no? Entonces, los atributos comunicables son aquellos que Dios tiene, pero que compartió con la creación. Ahora, hay que entender una cosa en los atributos comunicables. Aunque Dios compartió, por ejemplo, el atributo del amor con el hombre, hay que entender una cosa, que Dios no puede llegar a conocer o a experimentar plenamente ese amor. ¿Por qué? Porque el amor, siendo un atributo de Dios, de un Dios infinito, el amor de Dios es tan infinito, tan eterno, tan majestuoso que el hombre apenas va a llegar a discernir o a conocer cierta parte del amor. Y eso que vamos a entrar en uno de los temas de los atributos es que, por ejemplo, en el amor, ¿no? La gente puede saber por definición propia o por definición personal que se ha hecho ya qué es el amor. Pero si la Biblia nos dice en primera Juan, el apóstol diría, Dios es amor, ahí nos está diciendo que Dios es la esencia del amor. Por lo tanto, alguien que no conoce a Dios, que es la esencia del amor, no puede experimentar amor. Entonces, para nosotros poder conocer, no de manera plena, pero de una manera extensa, los atributos de amor, misericordia, conocimiento, decisión, tristeza o justicia, primeramente tenemos que ir a la esencia de los atributos. En este caso, Dios. Dios no es en parte amor, no tiene un poco de amor. Dios es completamente amor, es completamente misericordioso, etc. Entonces, para conocer a nivel extenso los atributos que Dios nos comunicó a nosotros, la creación, tenemos que primeramente ir a la esencia, en este caso a Dios, ¿no? Ahora, hablando en el otro sentido de los atributos incomunicables que Dios no comparte con la creación, ¿cuáles serían? La eternidad, por ejemplo, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Dios está en todos lados, Dios lo conoce todo. ¿El hombre puede hacer eso? No puede. Son atributos que solo Dios tiene y solamente Él se los reservó para Él. La inmutabilidad, Dios no cambia. La independencia, Dios no depende de nada. Y la unidad también en la armonía de los atributos de Dios. La soberanía, Dios es soberano, ¿no es cierto? Él está por encima de todo, como creador, como sustentador y como rey de reyes. Ahora, la creación no puede hacer eso. La creación se somete muchas veces, ¿te das de cuenta? Entonces, hay atributos incomunicables que Dios se los reserva para ellos. En ese sentido, los atributos se dividen en dos, comunicables e incomunicables. Muy bien, los incomunicables, recuerda, solamente Dios lo posee, solamente Dios tiene esos atributos y solamente Él puede ejercer libremente, según su voluntad, en esos atributos incomunicables. Los atributos comunicables ya el hombre lo tiene, pero es un proceso en el cual va adquiriendo más y más experiencia o conocimiento de dicho atributo. En especial, cuando esta persona conoce a Dios, va a experimentar de manera vasta los atributos que Dios nos permite sentir, experimentar, conocer, ¿no? Entonces, de esa manera se distribuyen los atributos de Dios en comunicables e incomunicables. En esta lección no veremos todos los atributos de Dios, pero sí tocaremos a profundidad atributos que hemos seleccionado, ¿no? Los atributos de Dios, algunas cosas se colocan. Ustedes van a ir completando porque hay muchos atributos de Dios. No solamente se desela todo eso, ¿no? Se acaba ahí. Hay muchos atributos de Dios y ahí tú puedes ir completando con tu lápiz. Otro día que tú veas este estudio y vas a ir completando atributos comunicables, atributos incomunicables y vas a ver vasta cantidad de atributos de Dios, ¿no? Pero en esta lección recordaremos que estamos en un discipulado básico. No nos vamos a extender a doctrina,
si no estamos dando las bases fundamentales, lo necesario para que podamos captar nuestra atención a conocer a Dios, ¿no? Porque ese es el motivo de esta lección número 3, conocer a Dios, ¿no? Empezar a conocer y decir, hay más de conocer de Dios y tú puedas, después de ese discipulado, con ese hambre, esa sed de buscar más de Dios, de su carácter, de sus atributos, de su voluntad, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a empezar con el primer punto, que son atributos incomunicables. Atributos incomunicables. Como primer atributo vamos a estudiar la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, ¿no? Cuando hablamos de eternidad, rápidamente viene a nuestra mente una cosa, sin tiempo. Si yo te pregunto qué es eternidad, es que no tiene tiempo. Ahora hay que entender una cosa hablando de la eternidad de Dios y la eternidad del hombre, porque el hombre también en un sentido es eterno, pero diferente, en diferente concepto al de Dios. Me dejo explicar. La eternidad de Dios es que Dios no tiene principio ni tiene fin, pero el hombre sí tuvo un principio, pero no tendrá fin. Recuerde que Dios creó al hombre en el alma y en el espíritu que sea inmortal, ¿no? Que sea eterno. Por lo tanto, el hombre tiene un principio, en este caso es Dios, pero no tiene un fin. El hombre es eterno, el alma del hombre es eterno, ¿no? Y es por eso que en el Evangelio aplicamos los dos lugares finales, ¿no? Tanto la vida eterna como el castigo eterno, ¿no? Si te das de cuenta, en la creación Dios siempre está creando cosas eternas, ¿no? Un Dios eterno hace cosas eternas. Es más, la palabra de Dios es eterna, ¿sí o no? Porque Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque es palabra eterna, porque provino de un Dios eterno. De igual manera, cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace para no morir eternamente, ¿no? Entonces, ahí donde se aplica el alma del hombre nunca va a morir, o como dicen algunas sectas, ahí en la muerte deja de ser, se acabó. No, el alma continúa, pero el concepto es diferente. Eternidad para el hombre, ¿qué es? Sí tuvo un principio, pero no tendrá un final, ¿no? Y para Dios, ¿qué es? No tuvo un principio y nunca tendrá un final, ¿no? Ahora, entendiendo esto, hay que entender lo siguiente. Cuando vemos la eternidad de Dios, también tenemos que ver la creación que Dios hace. Por ejemplo, no solamente el hombre, sino también el universo que nosotros vemos. Hay un error que tal vez se está circulando, o se ha circulado a lo largo de muchos años, y es que cuando vemos y hablamos, muy pronto Dios vendrá y nos iremos al cielo, ¿no? Dios vendrá y se acabará todo, y nos hacemos a la idea de que este mundo va a dejar de ser, todo lo que estoy viendo ahora dejará de ser, pero cuando tú entiendes el atributo de Dios como eternidad, entiendes que Dios crea cosas eternas, y ahí es donde calza perfectamente la teología hablando de los últimos tiempos, porque este mismo mundo será transformado. Este mundo que ahora vivimos será el mundo en el cual viviremos en la eternidad después. Dios no dejará que esto se acabe, no es que nos llevará al cielo y la tierra se sumará, no. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta tierra será restaurada, según Romanos capítulo 8 y también Isaías, el profeta, hablando del milenio. Todo nos apunta que esta tierra ya desgastada, deteriorada, volverá a la vida cuando Cristo se siente como rey. Entonces vemos que Dios ha creado cosas eternas. Es más, los dos lugares al final de una vida del ser humano también son eternos, como lo dije al principio, ¿no? Vida eterna, castigo eterno. O sea que no tendrá fin. Y es más, el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que, pero en Apocalipsis el apóstol Juan diría que su tormento de aquellos que entran al lago de fuego sube, dice, ¿no? Por los siglos de los siglos, o sea, eternamente, ¿no? Entonces, vemos que en este atributo de la eternidad de Dios, que Dios hace cosas eternas, planea cosas eternas, y una de esas cosas, una de esas creaciones somos nosotros. Ahora, en la eternidad de Dios hay algo que tenemos que entender. Recuerda que Dios no está en nuestro espacio, no está regido o sometido a nuestras reglas físicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos regimos o nos sujetamos a las tres reglas más grandes, que es el espacio, el tiempo y la materia. Ahora, solamente hablando del tiempo, y eso hay que entender una cosa. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, tú tienes que entender una cosa. Tienes que sacar el tiempo, porque rápidamente uno dice, eternidad, sin tiempo va a haber, no hay tiempo, pero para Dios nunca hubo tiempo. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Él ve todos
del tiempo con la misma agudeza, sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. ¿Qué significa esto? Para Dios no hay ayer, no hay hoy, no hay mañana, o para Dios no hay pasado, presente o futuro. Dios todo lo ve con la misma finura, con la misma agudeza y actúa en el mismo tiempo. Yo sé que esto va a ser un poquito difícil de entender porque nosotros vivimos en el tiempo, nos regimos según la hora, según el mes, según el calendario, pero Dios no es así. Para Dios no existe el tiempo. Algunos teólogos le han llamado a este atributo de la eternidad también como la infinidad de Dios. Dios no tiene fin, es infinito, ¿no? Y la infinidad nos habla también de algo que limita a Dios. Ahora, hay que entender una cosa que aquí vamos a abarcar mucho. De las tres fuerzas que nosotros conocemos como el tiempo, el espacio y la materia, en la eternidad, cuando hablamos de la eternidad o la infinitud de Dios, es que a Dios no le restringe el tiempo. A Dios no se basa según el tiempo. Dios no se rige o no hace las cosas según mirando el cronómetro. Para Dios no hay hora, no hay tiempo, no hay calendario, como lo enseñamos también la semana pasada hablando de los atributos un poco de Dios, ¿no? Entonces vemos ahí todo eso. Este es el atributo que nos diferencia de Dios, ¿no? Que nos diferencia de Dios, porque vemos a un Dios infinito y vemos a nosotros que somos finitos. Ahora, cuando hablamos de la eternidad o la infinitud de Dios, tenemos que entender que Dios es infinito en todos los sentidos. Por ejemplo, si vamos a hablar de un atributo de Dios que es amor, ¿el amor de Dios tiene fin? Y ahí como que nos comparamos, ¿no? Bueno, mi amor de mí hacia mi esposa, hacia mi esposo, tiene un fin. ¿Cuándo? Cuando él muera. Un ejemplo, ¿no? O como decimos actualmente yo, cuando me fallo, cuando pase algo, ahí la dejo de amar. El amor de Dios, hablando solamente de ese atributo, es infinito. De ahí que Pablo diría, en Efesios diría, y conocer ese amor que excede todo conocimiento, el alto, el ancho, la longitud de ese amor que escapa el conocimiento de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque algo tan simple que nosotros concebimos como que el amor, entregarse, ¿no? Amar a la otra persona, pero si colocas el atributo de amor en Dios y ahí le añades la eternidad o la infinitud, ¿qué estamos entendiendo? El amor de Dios es infinito, no tiene fin. Constantemente le está amando, al igual que la misericordia. De ahí que el salmista diría, son nuevas, renuevas tu misericordia cada mañana. Y este es el punto clave de la eternidad que nos separa de nosotros. Por eso te decía al principio, aunque Dios nos compartió el atributo de amar, de ser misericordiosos, nunca vamos a poder experimentar completamente, plenamente la realeza de la misericordia o el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no somos infinitos, porque no somos eternos, porque ese atributo nunca ha estado con nosotros. En el caso de Dios, no es que un día Dios empezó a amar, no es que un día Dios empezó a ser misericordioso, no, Dios siempre lo fue. Es parte de su naturaleza ser amor, ser misericordioso, es parte de él. En nuestro caso no es así. Algún día empezamos a sentir amor, algún momento empezamos a sentir misericordia. ¿Te das de cuenta? Y este atributo es lo que nos separa de Dios. ¿En qué sentido? Dios es infinito y nosotros somos finitos. ¿Me dejo entender? En ese sentido nos separamos. Creador, criatura. ¿Te das de cuenta? El atributo más importante para mí es este de la eternidad, porque todo va a ir sumándose a eso, ¿no? Incluso la omnipotencia, la omnipresencia, si tú le acoplas la eternidad o lo armonizas, porque esto es algo muy importante, que es un atributo que también los teólogos lo han denominado como la unidad de Dios, y esto quiero que entiendas también, que todos los atributos de Dios trabajan en unidad, en armonía. Y quiero que me prestes atención antes de entrar a desglosar esto de la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, perdón, de los atributos de Dios, uno puede decir, hermano, omnisciencia, otro puede decir omnipresencia, ¿qué puede decir? Eternidad, otro ¿qué puede decir? Inmutabilidad, otro ¿qué puede decir? Soberanía. Y la respuesta es, verdad, es cierto. Todos esos atributos son de Dios, se atribuyen a Dios, pero tienes que tener una cosa, que dentro de los atributos de Dios hay algo que se llama unidad, o como otros teólogos lo dicen, armonía. Escúchame esta parte bien. Los atributos de Dios trabajan, se mueven según una unidad.
una armonía. No es que Dios un momento va a ser más amor y al mismo tiempo como que baja su justicia, ¿no? No es eso. O que Él va a decir, yo soy más soberano que amor. No, la soberanía, el amor, la misericordia, la justicia trabajan en Dios de manera armoniosa. Cuando no entendemos eso, ¿qué pensamos? Por ejemplo, la gente que dice, ah, no, Dios ha cambiado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿no has leído? ¿Cómo vemos a un Dios lleno de odio, de rencor? Mataba a los pueblos, hacía asesinales, saqueaba. No, no, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo vemos? Ah, amoroso, como que permite todo. Y tú tienes que entender una cosa ahí, no, porque dentro de los atributos de Dios, Dios dice ahí, uno de los atributos es que Él no cambia, Él es el mismo. Ahora, dentro de eso también hay un atributo que se le conoce como unidad de los atributos. Dios es el mismo. Si Dios está castigando en el Antiguo Testamento, también lo está haciendo en el Nuevo Testamento. ¿No? No es que Dios actúa un tiempo de juez, un tiempo con ira y después se cambia, ¿no? Ahora más amor voy a hacer, ¿no? No, no es así Dios. Dios sus atributos lo maneja de una manera armoniosa. Hay una unidad perfecta y plena en los atributos de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, también en esto de la predestinación, por ejemplo, el atributo que más se maneja, ¿cuál es? Hablando de la elección, la soberanía, ¿no? Porque, por ejemplo, Romanos capítulo 9 diría, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y alguien que piensa que Dios predestinó a la gente en este tiempo a la iglesia, dice, son solamente pocos elegidos. Y cuando tú le preguntas, pero ¿por qué Dios eligió a uno y no eligió a otro? No tiene lógica eso. Pero ellos que te dicen, no, es que Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Eso es verdad? Sí, Él es soberano, pero entiende una cosa, Dios trabaja en armonía. Al momento de elegir a una persona, ellos dicen, es soberano, sí. ¿Y qué pasa también con su misericordia? ¿Qué pasa con su amor? Ese es el error, pues, de muchas personas que piensan eso. ¿Sabes por qué? Porque la lógica más comúnmente de eso, ¿qué es? Mira, si Dios elige a uno, eligió a un grupo, dice, ¿no? Eligió a un grupo para que sean salvos y a otros no los eligió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ahora, ¿cuál es como que el gancho que ellos hacen, ¿no? Para poder solventar esta doctrina. ¿Cuál es? Mira, dice, Dios no tenía por qué salvar a nadie. No tenía por qué salvar a nadie. Y pone un ejemplo, ¿no? Supongamos que en el mundo hay 50 personas. Las 50 personas son pecadoras. Dios no tiene la necesidad, el motivo, el por qué salvar a las 50. Si son pecadoras, muy bien, al infierno, a la condenación, ¿no ven? Pero Dios, en su soberanía, dicen ellos, eligió de los 50, 25 elegidos para salvación y los 25 no. Y uno pregunta por qué. Número uno, soberanía. Y número dos, Dios no tenía. Más bien, fue misericordioso, dicen ellos. Pero ahí, ¿qué están resaltando? La soberanía por encima. Y no es así. ¿Por qué? Porque no están colocando el amor. Dios rescató a la humanidad, según San Juan 3:16, entregó a su Hijo por amor. Entonces yo cuando voy a hablar de los atributos de Dios o cuando vea un evento o algo que Dios está haciendo, tengo que entender que está trabajando en armonía sus atributos. No puedo resaltar uno y bajar el otro. En este caso de la elección, Dios no eligió, sino que Dios amó. No es como ese pensamiento, Dios no tenía necesidad de salvar. Dios no tenía el por qué salvar si todos eran pecadores. Pero ahí estamos en un error, pues. ¿Sabes por qué? Porque lo que le mueve a Dios a salvar, ¿qué es? El amor. Y Dios, Él mismo, su atributo de amor, le nace perdonar, le nace amar al pecador. Otra doctrina equivocada es que Dios aborrece al pecador. Y no es así, ¿sabes por qué? Porque la esencia de Dios es el amor, pues. Y alguien diría, pero ¿quién le obliga a Dios? ¿Quién le obliga? ¿Cómo que digo? ¿Quién le empuja a Dios para que salve? Él mismo, pues. Cuando no entendemos que los atributos de Dios trabajan en armonía, elevamos al otro y al otro incluso lo quitamos o lo damos como de baja, ¿no? Cuando alguien te dice, pero a ver, ¿quién le impulsó a Dios? ¿Quién le puede obligar a Dios a rescatarnos? Nos eligió, dijo, solamente por misericordia. Pero ahí estás olvidando una cosa. Dios mismo, su carácter mismo le impulsa a amar, porque Dios es amor. No se trata de que Dios eligió, se trata de que Dios nos amó a todos. ¿Por qué? Porque Él es amor.
¿no? Y en su soberanía, ¿qué eligió? Dar a su hijo por amor a todos, no a los elegidos. ¿Te das de cuenta? El amor, la misericordia y la soberanía de Dios trabajan en armonía. Hay que entender eso de la unidad de los atributos de Dios, ¿ya? Ahora, volviendo a la eternidad de Dios, decíamos que Dios no tiene un principio ni tiene un fin. Ahora, ¿a qué nos lleva a entender eso? Que Dios es un ser atemporal. Vamos a nuestras Biblias. Salmos capítulo 90. Voy a pedir a ver ahí a mis hermanas. Hermano Sergio, tú ayúdame. Salmos 90, Salmos capítulo 90, verso 2. Y voy a pedir a mi hermana Rosario, Job 36, 26. Repito, Salmos 92 y Job 36, 26. Amén. Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Wow. ¿No? El hecho de que Dios no tiene principio ni fin, lo vemos en el Salmo 92. ¿Qué dice el texto ahí? Dice, antes de que nacieran los montes, ¿no ve, hermano? Antes de que nacieran los montes y antes de que se formase la tierra, ¿a dónde nos está llevando eso? Al Génesis, ¿no? Al Génesis 1, Génesis 1, 2 para adelante, ¿no? A los días de la creación. Entonces, antes de que empiece todo eso, ¿qué dice? Desde el siglo y hasta el siglo, ¿quién estaba presente? ¿Quién estaba? Dios. Antes de que todo fuera hecho, antes de que empiece la materia, el tiempo y el espacio a existir, tú eras, dicen. Y tú serás. Antes de eso, en los siglos pasados, tú estabas. Y después, tú estarás. ¿Cuándo empezó Dios? Siempre existió. Dios siempre existió. Él es eterno. Job capítulo 36, verso 26. Hermana, ¿lo tienes? Amén. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Amén. Job, hablando dice, de Dios, dice, ni se puede seguir la línea de sus años, ¿no? No se puede contar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo. Dios siempre existió. Dios vive, escúchame bien esta parte, Dios vive fuera de la regla del tiempo. Dios no envejece, Dios no tiene un pasado, Dios no tiene un presente, Dios no tiene un futuro. Él lo ve todo a nivel pleno. Igual todo lo ve. El tiempo, el pasado, el presente, el futuro para Dios es lo mismo. No vive en el tiempo y no se rige según el tiempo. Es más, el que crea el tiempo es Dios mismo. Porque en la física, hermanos, las tres reglas trabajan juntas también. El espacio, el tiempo y la materia trabajan juntas, ¿no? Una vez que la materia está hecha, ocupa un espacio, ¿sí o no? Nosotros somos materia, ¿sí o no? Y estoy ocupando aquí un espacio como materia, ¿sí o no? Y yo me rijo a una regla, el tiempo. ¿No ve? Las tres fuerzas juntas trabajan en armonía. Ahora, estas tres reglas en un momento empezaron a nacer, se fueron creadas. ¿Quién creó el espacio? Dios. ¿Quién creó la materia? Dios. ¿Y quién creó el tiempo? En el momento en que Dios dijo, en el principio Dios creó materia, los cielos y la tierra, ¿qué más se creó ahí? El tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no se rigió en el tiempo, sino que Él lo creó. Por eso Salmos y Job, ¿qué están diciendo? No podemos contar, no sabemos. ¿Por qué? Porque siempre existió Dios. Ahora, mientras el hermano Sergio alista Apocalipsis 1:8, quiero que entendamos algo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Génesis capítulo 1, verso 1 empieza, en el principio creó Dios, ¿no es cierto? Pero el apóstol Juan, en su evangelio, dice, en el principio era el verbo. Y uno se pone a pensar y dice, yo creo que están hablando del mismo principio. ¿Cuál principio sería ese? En el caso de Génesis 1:1, ¿de qué principio está hablando? Del principio de la creación, cuando empezó el universo, los cielos, la tierra, el mar, etcétera. Ese principio está apuntando Moisés en Génesis 1:1. En el principio, ¿qué principio? El principio de la materia, del tiempo y del espacio, Dios creó. ¿Te das de cuenta? Pero Juan
Cuando empieza su libro o su evangelio, él dice, en el principio era el verbo. Ese principio no es el mismo principio de Génesis 1:1, sino que el principio es una eternidad. En un principio, siempre Dios existió. Siempre Dios existió. Antes del principio de Génesis 1:1, había ¿quién? Dios. Siempre existió. Y en Apocalipsis 1:8, él va a decir algo muy, muy importante referente a su estado atemporal. ¿Escucharemos? Apocalipsis 1:8. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí mismo, capítulo 4, verso 8, hermano. Ahí mismo Apocalipsis 4:8, que va a reforzar ese pasaje. 4:8 de Apocalipsis. Amén. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Veíamos en el primer versículo el alfa y el omega, y en este último versículo dice el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabes qué refleja esas frases? La atemporalidad de Dios. Dios siempre existió y siempre va a existir. Él nunca dejará de ser. Nunca dejará de ser. Eso es lo importante de un Dios así. Los dioses ahora, entre comillas, que el hombre se ha creado, tuvieron un comienzo y muchos han caído, ya son olvidados a lo largo de la historia y muchos se han ido levantando también por diferentes culturas. Pero este Dios, el creador, nunca dejó de ser. Dios siempre ha estado en toda generación. Siempre Él ha hecho su voluntad y se ha revelado para que la gente le conozca a este Dios eterno. ¿Te imaginas? Esto nos abre cabida, hermano, a muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque incluso solamente hablando de la misericordia de Dios, si Dios es eterno y la eternidad influye, trabaja armoniosamente con los demás atributos, en este caso la misericordia, hermano, por eso la misericordia de Dios es infinita. Es infinita la misericordia de Dios. Por eso es que se renueva cada mañana. El amor de Dios también para con sus hijos no se acaba. Te decía al principio, es lo que nos diferencia de Dios, ¿no? El nuestro, la misericordia se acaba. Nuestra paciencia se acaba. Nuestro amor muchas veces también se acaba o deja de ser. Incluso la fidelidad. Por un momento somos fieles, o la lealtad. Pero Pablo en Timoteo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad es eterna. A ese Dios servimos. Wow, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante entender. Dios es eterno y sus atributos también lo son. Ahora, ahí puede surgir una pregunta. Muy bien, hermano, nos has enseñado ya, Dios es eterno, no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene pasado, presente ni futuro. Pero yo tengo una pregunta, diría alguien, ¿no? Muy bien. Si Dios estaba antes de la creación, y un atributo de Dios, y Dios ama, un atributo de Dios es el amor. Y uno preguntaría, pero hermano, para amar se necesita de 2 personas. Uno que ame y uno que reciba el amor. El amor es recíproco, se da por la otra persona. Es un sacrificio, una entrega por otra persona, ¿no es cierto? Pero uno se pone a pensar y dice, a ver, vámonos al principio. Antes de que la creación existiera, solamente Dios existía. Muy bien. Pero Dios, ¿a quién amaba? Y el texto de Crónicas dice que se le daba la gloria a Dios en los siglos pasados. Y el apóstol Judas, también va a decir eso en su carta. La pregunta es entonces, ¿cómo Dios expresaba su amor? ¿Quién le daba gloria a Dios? Porque no había creación. ¿No es cierto? Entonces ahí hay que tener una cosa, inciso B en sus materiales. En la eternidad, Dios actuaba. Cuando hablamos de la eternidad, solo pensamos, es que Dios nos creó y ahí empezó a hacer todas las cosas, como que Dios antes de la creación no hacía nada, estaba quieto ahí. Ponte a pensar esto. Si había una eternidad antes de la creación, ya existía Dios.
¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Cuánto tiempo estaba ahí? No lo sabemos. Pero tienes que entender una cosa, y eso va a dar pie al segundo atributo que vamos a ver hoy. En la eternidad, Dios actuaba sin que la creación esté. Antes de que todo comenzara de manera física, literal, todo ya estaba en la mente y los planes de Dios. Es decir, que Dios estaba dando forma a su futuro plan de la historia humana, en todos los sentidos. En la creación, el pecado, la salvación, Israel, la cruz, etcétera. Ahora, vamos a poner este ejemplo para que entendamos nosotros. Supongamos, para que entendamos, ojo, ¿ya? Supongamos que Dios crea hoy, en un día particular que nosotros entendemos como un tiempo. Hoy empieza la creación, los cielos, la tierra, etcétera. Pero ahí hay que surgir una pregunta. ¿Cuándo Dios planificó eso? Porque Dios, hermanos, no es que dijo de la noche a la mañana, ¡pum!, se iluminó su mente y así lo haré. No. En la eternidad pasada, Dios estaba planificando todo lo que iba a pasar. Escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Voy a parafrasear esto para que entendamos, porque sé que es muy difícil entender este atributo de la eternidad de Dios. Cuando Dios crea el cielo, la tierra, etcétera, el hombre, no es que Dios dice, bueno, que siga su curso, Adán y Eva seguramente multiplicados y sufrutar la tierra, etcétera, y sigan el curso. El hombre, Adán y Eva pecan y es como que Dios se sorprende. Y yo, ¿qué pasó? Adán y Eva, yo pensé que iban a estar juntos, iban a ser mis hijos, y es como que el pecado, Satanás le sorprende a Dios. No, eso es algo hermoso del atributo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque antes de que todo fuese, todo ya estaba trabajado en el plan, en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Antes que Dios diga, sea todo, se estaba formando en su plan, en su voluntad, en su corazón. No solamente la creación, sino también la salvación, el pecado. Dios sabía, incluso antes de que el hombre iba a pecar, sabía que Satanás, Lucifer, se iba a revelar. Sabía que Eva iba a morder la manzana. Sabía que Adán y Eva iban a ser expulsados. Sabían que después de esa desobediencia, toda la generación, su generación, la descendencia de Adán y Eva, iban a nacer pecadores. Dios lo sabía. Por lo tanto, antes de que diga, sea todo, Dios planeó todo. Planeó todo en la eternidad. La creación, el pecado, incluso elegir a Israel. Por eso la nación de Israel es elegida. Fue predestinada, no hay duda de eso. Cuando la Biblia habla de predestinación, siempre se habla de Israel. Israel sí fue predestinada antes de la fundación del mundo. Dios los eligió. Es más, el apóstol Pedro, hablando de la cruz de Cristo, ¿qué dijo? Que este cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué me hace pensar eso? Ah, entonces, antes de que Dios creara el mundo, Dios ya tenía en mente el plan. Todo, incluso entregar a su hijo. Ah, ¿te das de cuenta? Dios estaba orquestando todo en la eternidad, en el principio que habla el apóstol Juan en su primera carta. Vamos a textos a ver eso. Salmos capítulo 90, verso 2. Hermana Rosario, por favor, y hermano Sergio, Efesios 1:4. Salmos 92. Salmos 92. Dios planificó el comienzo de todo lo creado. Y esto un poquito nos va a abrir el panorama Salmos 92 y quiero que vayamos después a Efesios 1:4. Primero escucharemos Salmos 92. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén, ¿no? Antes que todo era, tú eras. Antes que todo empiece a ser, tú eras. Ya estaba en su corazón, ya estaba en el plan de Dios. Dios ya estaba orquestando todo, hablando de la creación, de la tierra, del mar, etcétera. Dios ya lo planificó. Y fue tan cuidadoso eso. ¿Cuánto le costó planificar todo eso? No lo sabemos. Pero sí estuvo planificando la historia que él quería que se trazase. Todo. Israel, la cruz, la creación, el pecado, todo ya estaba planificado para Dios. ¿Ahora entiendes por qué en el Apocalipsis ya vemos la revelación completa?
Porque, hermanos, ya el Apocalipsis para Dios ya fue. Ya pasó. Dios ya ha designado el inicio. Empieza así y termina así. ¿Cuándo Dios empezó a hacer todo eso? En el momento en que pecaron, Pablo se levantó, dijo, levantaré una iglesia. ¿Fue una idea del momento de Dios? No, Dios ya lo planificó todo en la eternidad pasada, ¿no? Y solamente trazó toda la historia de la humanidad. Y dijo, mi hijo se sentará. Y al final, mi hijo reinará. ¿Te das de cuenta? Apocalipsis nos revela ¿qué cosa? El cumplimiento del plan de Dios. ¿Te das de cuenta? Efesios 1:4. Efesios 1:4, la elección de Israel. Efesios 1:4. Amén. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuándo eligió Dios a Israel? Antes de la fundación del mundo. ¿Acaso, hermano, no era cuando eligió a Abraham, sale de tu parentela, a la tierra que te mostraré? Sí, en el canon podemos ver eso. La elección, ¿cuándo empieza de Israel? Con Abraham, con un hombre llamado Abraham. Y las escrituras respaldan eso. Pero si nos vamos a la teología de Dios, a la mente de Dios, ¿cuándo Dios eligió a Israel? Antes de la fundación de él. ¡Wow! ¿Te das de cuenta? Dios planeó o ya estaba designado todo, incluso la elección de Israel. Ahora vamos a 1 Pedro 1:19-20. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuándo murió Cristo? 1 Pedro 1:19-20, hermana Rosario, por favor. 1 Pedro 1:19-20, conocido, pero ojo que estamos entrando a la teología, estamos entrando a la mente de Dios, ¿ya? A entender esto de la eternidad. Y veíamos en este punto que Dios en la eternidad actuaba, ¿ya? Lea 1 Pedro 1:19-20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Wow. Voy a hablar un poquito de este texto porque este texto sí que es profundo ahora que estamos viendo el atributo de Dios. La pregunta es, ¿cuándo murió Cristo? ¿En la cruz? ¿Con los judíos hace 2023 años atrás? No. Cristo murió designado por el Padre antes de la creación del mundo. Dios ya había instituido, ¿qué cosa? Que su Hijo, el Verbo que estaba con Dios desde el principio, Él tenía que hacer la obra expiatoria. ¿Qué me hace entender esto? Dios sabía que íbamos a pecar, o que iba a pecar la nación de Israel. Dios sabía que se iba a levantar una iglesia. Dios sabía que iba a haber un tiempo para los gentiles. Dios lo sabía, claro. ¿Por qué? Porque Dios no se deja en el tiempo. Y en la eternidad pasada Dios planificó todo. Por eso, esta es la historia de Dios. Y su Hijo Jesucristo sentado en el trono. Por eso Romanos 11, ¿qué dice? Todo esto es de Él, por Él y para Él. Punto cerrado. Es la historia de Cristo. Por eso Cristo es el centro de la Biblia y Dios el máximo autor. ¿Te das de cuenta? ¿Cuándo murió Jesús? En la eternidad pasada. ¿Y sabes por qué? Lo dice el texto. Pero manifestado, mostrado, revelado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? La pregunta es, Dios, ¿por qué designaste? Si nos podíamos preguntar, ¿no? Señor Padre, ¿por qué designaste? Antes de que tú dijeras, sea todo, tú ya decidiste, hijo, en un futuro, en el tiempo preciso, tú irás a morir en la cruz. ¿Por qué? Lo dice ahí, por amor a vosotros. Ahora entiendes por qué dice el apóstol Juan, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, hermanas, Dios ya lo sabía y Él ya nos amó desde el principio. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cuándo? ¿Cuando yo nací del vientre de mi madre? No, Él me amó
cuando él dijo a su hijo, ve a morir a la cruz. Y de esta manera voy a demostrar ¿qué cosa? Que yo soy amor. Y el que me va a amar a mí va a entender que yo le amé primero. ¡Wow! ¿Ahora entiendes por qué el amor de Dios es eterno? Judas capítulo 25. Si no me voy a extender, voy a ya predicar nomás. Judas capítulo 25. Judas capítulo 25, ahí voy a dar lectura yo. Judas capítulo 25. Hermano, ¿qué capítulo? Judas no tiene capítulo, solo tiene versículos, porque no pasa de capítulos, ¿no? Judas capítulo 25, Judas capítulo 25, ¿ya? Ahí con sus Biblias, acompáñenme. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, subraya esto, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Ahora quiero darles esto en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque me encanta cómo añade, cómo complementa esto de Judas 25. Permítanme leerlo. Dice, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Y esto es lo que complementan las nuevas versiones, la NBI, la NTV, la Biblia Dios habla hoy, la PDT y la nueva traducción actual, o la lenguaje actual, perdón, añaden, ¿no? Y son precisos en esto, porque no solamente dicen como la Reina Valera, dice ahí, y sea la gloria, imperio y potencia ahora y por todos los siglos, sino que estas versiones añaden, y me gusta mucho porque se acopla más al pensamiento que Judas quiere reflejar, y dice, todo esto, la majestad, el imperio, la gloria, la potencia, fue antes de todos los siglos a Dios, es ahora y será siempre. ¿Qué está colocando Judas ahí? Que estas tres cosas, la gloria, perdón, las cuatro cosas, la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, siempre han sido ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo? Antes de los siglos, ahora y para siempre. En todo momento, en toda historia, Dios, ¿qué orquestó? Que a Él sea la gloria, la alabanza y que se le vea a Él como el único Dios y verdadero. Es más, a Él siempre se le ha dado la gloria, la honra, en todos los siglos. Ahora, aquí Judas está atribuyendo cuatro honores a la gloria, a Dios, perdón. La gloria, la majestad, el dominio, la autoridad de Dios. Y es interesante ver que en esta descripción que hace Judas, usa los tres tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro, cuando dice antes de todos los siglos, ahora, tiempo presente y para siempre, tiempo futuro, ¿no? Los pasajes mencionados nos dan fe de lo que ya hemos afirmado, ¿no? De que Dios no es afectado por el tiempo, es decir, que para Dios no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios vive en un presente continuo. Aunque hay que reconocer que para nosotros esta idea es extremadamente difícil de entender, pues es mucha la diferencia entre nosotros y Dios, pues nosotros sí dependemos del espacio, nos movemos en un tiempo y Dios no es así. Ahora, como aplicación, ¿no? Como aplicación, amados hermanos, podemos entender que la bendición más grande y el don inmerecido por amar, creer y vivir en un Dios eterno es que Él ahora nos da vida eterna. Vida que nosotros hemos empezado a disfrutar una vez que hemos aceptado a Cristo. De este atributo de la eternidad de Dios, tenemos que reflejar que Dios da sus atributos o da sus bendiciones de manera eterna. Y la bendición más grande, ¿cuál es? La vida eterna. No es como alguien dice, hermano, la vida eterna, cuando estemos en el cielo, ahí vamos a disfrutar la vida eterna. No. La vida eterna la estamos disfrutando una vez que ya hemos aceptado a Cristo. Los verbos son en presente. El que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, puede ser que tenga, no. El que cree en el Hijo tiene tiempo presente, cumplido, tiene vida eterna. Por lo tanto, una vez que yo me rindo al Señor, que me entrego mi vida a Cristo y la acepto como mi único Rey y Salvador, ¿qué es lo que se me añade? ¿Qué es lo que se me da? Vida eterna. Vida eterna.
Y eso es lo que estamos disfrutando desde ya. Si tú has aceptado a Cristo, eres creyente, eres cristiano o cristiana, déjame decirte una cosa. Tienes vida eterna. Y esa es la esperanza que los apóstoles tenían. Jesús mismo lo dijo, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ya tiene vida eterna, ¿no? Ahí hay preguntitas de aplicación que van a llenar ustedes en sus materiales, ¿ya? Ahí van a llenar en sus materiales siempre ustedes estas preguntitas que lo hacemos para que ustedes también puedan reflexionar en cuanto al tema. Ahora, quiero que entendamos antes de ir al siguiente atributo. Si estamos mencionando que en la eternidad Dios no utilizaba la creación, pero no existía la creación y Dios siempre existía, ahí tenemos que seguir con lo siguiente. ¿Dios dependía o no dependía de la creación? Pero cuando entendemos que Dios existía sin la creación, ¿qué estamos viendo? Que Dios no dependía de la creación. No dependía. Ahora, en este atributo es el que vamos a entrar. La independencia de Dios. La independencia de Dios. La independencia de Dios se define como Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada. Pero nosotros y el resto de la creación necesita a Dios. Este atributo también se le conoce como la autoexistencia de Dios o la autosuficiencia de Dios o la aicedad, que quiere decir Dios depende de sí mismo. Inciso A, Dios es independiente de su creación. Algunos han pensado que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. Si esto fuera cierto, significaría que Dios no es completamente independiente de la creación, pues significaría que tuvo que crear a las personas a fin de ser completamente feliz o realizado. Esto es cierto, ¿no? ¿Qué es la independencia de Dios? La independencia de Dios, o como lo decían también los otros teólogos, hablando de este atributo, que es la autoexistencia o la aicedad. ¿Sabes qué significa? Dios no depende de nadie. Dios no depende de nada. ¿Dios de qué depende? De sí mismo. Ahora, cuando hablamos de la creación, uno puede pensar, porque este es el punto, pues, hermanos, ¿no? Que cuando no entendemos el atributo de Dios de la eternidad, de la independencia o de la autoexistencia, que Dios siempre existió, tú te pones a pensar, yo sé por qué Dios nos creó, ¿no? Porque se sentía solo, quería ahí personas, su creación, para que le amemos, ¿no? ¿Y qué hacemos de Dios? Un Dios dependiente, que Dios está dependiendo del ser humano, que Dios está dependiendo de la creación, y no es así. Dios no depende de la creación. ¿Sabes por qué? Porque antes de que la creación fuese, Dios ya era. No es que Dios dice, me siento solo, crearé a gente, ¿no? Crearé mi creación y así voy a sentir amar a alguien, ¿no? Ahí voy a sentir felicidad, complacencia. No, el atributo de la independencia significa o afirma que Dios no depende de su creación. Él depende de quién? De sí mismo. De sí mismo. Cuando entendemos este atributo de Dios, muchas cosas cambian. Porque hacemos de la teología de la Biblia no una teología humanista, sino una teología divina, buscar a Dios. ¿Te das de cuenta? Por eso, hermanos, en una de las lecciones que les dije, en la lección número 1 que les dije, cuando vamos a la Biblia, no busquemos principalmente algo para nosotros, para entender cosas de nosotros, para nuestra vida, para nuestras necesidades o lo que estamos pasando, ¿no? Principalmente, ojo, principalmente. Está bien de buscar, sí, pero no principalmente eso, sino que cuando vemos a la Biblia y decimos, muy bien, un Dios eterno, un Dios independiente hizo la Biblia, nos dejó la Biblia para que le conozcamos a Él, no para que busquemos y digamos, Dios, ayúdame, o para decir, Dios, depende de mí, ¿no? Ayúdame. O sea, yo soy tan importante para ti que has mandado a tu hijo. Y no es así. Tienes que entender una cosa. Dios es independiente. Es al revés. No es que Dios necesita de la creación, sino que la creación necesita de Dios. Ahora, ¿en qué sentido Dios es independiente de la creación? ¿Ya? Vamos a entrar a eso. Vamos a algunos textos ahí. Vamos a Hechos, capítulo 17, verso 24 al 25. Hermano Sergio, por favor. Hechos, capítulo 17, verso 24 al 25. Pablo hablando ahí con los atenienses,
y al finalizar diría que Dios ha prefijado los tiempos para que se arrepientan, pero en estos versículos Pablo va a hablar acerca algo explícitamente de la independencia de Dios. ¿Escucharemos? Hechos capítulo 17, verso 24 al 25. Amén. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Pablo está como que colocando, marcando la cancha y dice, Dios no depende, no necesita sus templos, no necesita de nadie, no necesita ayuda de algo. ¿Por qué? Porque Él los creó. Son creación suya. Él no necesita de nada, de ayuda. ¿Qué nos dice ahí? Dios no depende de ustedes. Dios no depende de ustedes. Cuando entendemos eso, ¿sabes qué nos llama a hacer? A entender que somos dependientes. Somos dependientes. Y es algo que nos diferencia también de Dios. Por estos son atributos incomunicables. Dios es independiente. Dios depende de sí mismo. El hombre no. El hombre es dependiente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿los creó independientes o dependientes? Dependientes. ¿De quién dependían? De Dios. De la misericordia, del amor de Dios. Es más, cuando en Génesis capítulo 3, capítulo 2, Dios los creó de manera corporal para ser un ser viviente, recuerden que ya eran como nosotros, tenían también la piel, tenían huesos, etcétera, todo, igual que nosotros, eran humanos, ¿no? Y a Adán se le ordenó labrar la tierra, trabajar la tierra, etcétera. Y dime tú si en esa acción no se cansó, no se fatigó o tal vez se hirió, ¿no? Se lastimó. Nuestro cuerpo es pretenso eso, a lastimarse, a dañarse. Nuestro cuerpo como nuestra alma son dependientes, hermanos. Nuestra alma depende de Dios y nuestro cuerpo también. Por eso en el huerto del Edén, ¿qué colocó Dios? El árbol de la vida, ¿no es cierto? ¿Y ese árbol qué es? Según Apocalipsis capítulo 22. Que da vida, pues, que en este sentido al cuerpo, que preserva el cuerpo. Dice Apocalipsis capítulo 22, si alguien de las naciones estará herido o tuviera enfermedad, va a comer del fruto del árbol y sanará, ¿no? El árbol de la vida, Dios lo colocó para que el hombre entienda qué cosa, que depende de Dios. Y eso es lo que no entendemos o lo que no entiende la mayoría de personas hoy en día, que ven su vida y ven, no, yo dependo de mí mismo, de mis fuerzas, de lo que tengo, de lo que valgo, de lo que he hecho, yo soy independiente y no es así. ¿Sabes por qué? Porque nuestra alma depende de Dios, alejado de Dios está muriendo. Por eso Dios le dijo, el día que comieras del árbol, del conocimiento de bien y del mal, morirás, te vas a alejar de mí. Y así que va a pasar, irás muriendo lentamente, muriendo, morirás. ¿Sabes qué? Las personas que están ahora están muriendo sin Dios. Están muriendo porque son dependientes, su alma necesita de Dios. El alma, hermanos, sabe que necesita, sabe de dónde vino. Incluso la creación también lo sabe. Romanos capítulo 8 dice que la creación aguarda, dice, no gime a una sola voz, esperando la venida del Hijo y de sus santos en luz. Porque sabe que cuando Jesús venga, todo volverá a ser como era antes, porque la misma creación depende de Dios. Toda la creación depende de Dios, porque Él nos creó. Pero Dios no depende de la creación. Así es como Dios nos creó, así es como Dios nos hizo dependientes de Dios. Siempre vamos a depender de Dios en el alma, en el espíritu y en el cuerpo también. Así Él nos creó, ¿no? La humanidad ha sido creada así. Ahora, en Hechos, lo que leyó nuestro hermano dice claramente, Dios no necesita de nada, de templos, ni de nada, porque Él lo hizo todo, ¿no? De una sangre los hizo a todos, ¿no? Está hablando de una existencia eterna de Él y de cómo Él empezó a hacer todo, sin ayuda de nadie, solamente Él, ¿ya? Ahora, ahí podemos encajar lo siguiente. Y aquí es donde podríamos preguntarnos ahí, si Dios es amor,
Y para que se manifieste el amor, lo que les di al principio, tiene que haber dos personas o más. Porque si tú me dices, hermano, que Dios es independiente y no necesita de la creación, porque uno puede pensar, Dios nos creó para que le amemos, Dios nos creó para que le glorifiquemos. ¿Eso es cierto? Sí. Pero no veas eso en connotación de que Dios está constantemente buscando, glorifíquenme, por favor, a ver, este pueblo que me ame, necesito ser amado. No, a veces erramos este tipo de conceptos porque no entendemos los atributos de Dios. Por ejemplo, esto de la independencia. Dios no depende del ser humano. Y pastores se paran delante del púlpito y dicen, hermanos, cuando pecamos, lastimamos el corazón de Dios, ¿no? Lastimamos su corazón. Cuando tú me vienes a la iglesia, Dios está ahí buscándote, ven. Y repartimos folletos humanistas, ¿no? Dios buscando al hombre, Dios siempre queriendo que el hombre, como muriéndose por el hombre. Y no es así. Dios no se está muriendo porque el hombre se pierde. El hombre se pierde. El hombre se muere porque está lejos de Dios. Esa es la independencia de Dios. Es al revés. Tenemos que entender la Biblia en un sentido teológico. Todo gira en un sentido de Dios. Y creo que el ejemplo más claro es este que se colocaba cerca del sol, ¿no? El sol es impresionante, es maravilloso, su calor, es hermoso, maravilloso la creación del sol, ¿no? El sol es el satélite más grande que da luz, alumbra, que da calor a muchos planetas. Es más, el universo entero está girando, está siendo beneficiado por el sol, ¿no? Ahora, viendo nosotros al sol, que lo vemos todos los días, imagínate una cosa. Si nosotros como personas, este es un ejemplo hipotético, si nosotros como personas, la creación de este mundo un día deja de ser, imagínate que mañana toda la población, todo el ser humano desaparece. Dime tú, ¿el sol dejará de dar su luz? ¿Dejará de ser maravilloso, esplendoroso? No, porque el sol no depende de la creación. No es que dice, ¿a quién voy a dar calor? ¿A quién voy? No, no dice eso. El sol seguirá siendo sol, aunque la gente no esté. ¿Te das de cuenta? Nada quita de Dios su maravillez, su existencia, su eternidad, su poderío, su majestad, nada. No afectamos nosotros eso. Ahora, incluso hablamos de la gloria, ¿no? A Dios le estamos quitando la gloria o le estamos dando gloria a Dios. Y lo dije ayer, ¿no? Cuando predicaba, y dicen, no es así. A veces vemos que como, ¿por qué te vas de la iglesia? O que como que a Dios le estamos quitando su gloria. ¿Le glorificamos a Dios? Sí, pero no es para aumentar su gloria, porque Dios siempre fue glorioso, sino es para experimentar esa gloria, es para experimentar su misericordia. El hombre, amados hermanos, o nosotros los hijos de Dios, le glorificamos a Él y no aumentamos su gloria. No es que le estamos aumentando, rebajando su gloria cuando nos congregamos o cuando no nos dejamos de congregar. Él siempre es glorioso, no depende de mi honra, de mi gratitud. Él siempre será, más al contrario, yo dependo de eso y al dar gloria a Dios, gratitud a Dios, yo experimento esa gloria, yo experimento esa gracia de Dios. No aumento ni quito nada de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido esa gloria magnífica, siempre. ¿No es cierto? Ahora, como vemos también ahora actualmente, se ve que vemos un Dios creado para el beneficio de la gente, ¿no? Como que Dios dependería del ser humano, y no es así. No es así, ¿no? Hay que entender eso muy bien. La creación depende de Dios. Toda la creación depende de Dios. Pero hermano, alguien puede decir, hermano, ya está bien, Dios no depende de la creación, sí es medio duro entender eso, pero ya, si Dios no depende de la creación, y hablamos de los atributos comunicables como el amor, la misericordia, el perdón, etcétera, pero si Dios no depende de la creación, ¿Dios a quién le mostraba su amor? ¿O quién le glorificaba a Dios? Porque Isaías dice que Dios nos creó, perdón, Deuteronomio dice que Dios nos creó, para alabanza y gloria suya nos creó. Entonces uno se hace la idea y dice, entonces había que añadirle gloria o añadirles alabanza o nos creó Dios para que nos le amáramos y para que Él sienta amor. No. ¿Sabes por qué? Porque ahí encaja perfectamente, ¿qué cosa? Lo que te enseñé la semana pasada. La Trinidad de Dios. Es cierto, el amor tiene que ser entregado. No se puede amar uno a sí mismo.
Tiene que haber otra persona, porque el amor es una entrega, es un sacrificio, es una decisión que se hace por la otra persona. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios es amor, pero dice que Él existía siempre con quien compartía ese amor. Y ahí es donde entra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Dios es un Dios que se manifiesta en 3 personas. ¿Sabes por qué Dios es independiente? ¿Sabes por qué Dios no dice, ámenme, por favor, sin su amor no sé qué voy a hacer? No, ¿sabes por qué? Porque eternamente el Padre amó al Hijo y el Hijo eternamente amó al Padre. Vamos a los textos. San Juan 17:5, para que veas eso, ¿ya? San Juan 17:5. Mira cómo Dios depende de sí mismo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 5, lo voy a dar lectura yo, dice el texto así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Padre estaba, ¿a quién glorificaba en la eternidad? Al Hijo. Y el Hijo también. Porque en la eternidad, antes de que la creación existiera, la misma unidad de la Trinidad se glorificaba. Y esa es la independencia de Dios. Porque tenemos que entender una cosa. Cuando hablamos de Dios, recuerda la lección anterior, tenemos que entender que Dios es 3 personas. Así como Dios tiene un atributo de eternidad, de independencia, en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado. ¿Quién glorificaba al Padre? ¿Cómo se glorificaba? El Padre, el Hijo al Padre y el Espíritu Santo. Esa era la armonía de Dios. Por eso es que Dios depende de sí mismo. En el caso del amor, 17:24, el mismo capítulo, verso 24. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado. Y escucha esta parte. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién ama el Padre? Al Hijo. Y ese amor es eterno. Siempre existió. Dios no dependía de nosotros para amarle. Por eso su Hijo es eterno. Ese amor entre Padre e Hijo y la comunión del Espíritu Santo siempre ha habido. Por eso Dios es independiente. Ahora, cuando entiendes esto, entiendes también la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la justificación, y esto lo vamos a aprender en la lección 3, pero les voy a adelantar un poquito. Miren aquí un momento, ya, les voy a adelantar, ¿ya? Porque esto calza perfectamente con la salvación. Porque no sé si han escuchado de la imputación en la cruz del Calvario, ¿no? Pero muy pocos hablan de la doble imputación. ¿Qué es una imputación? Colocar encima de o a cuenta de. Eso es una imputación. Miren aquí a la camarita, ya voy a explicar un poquito esto. En la cruz del Calvario hubo una doble imputación, una doble, ¿cómo les digo? Jesús en la cruz y el pecador. Vamos a colocar este ejemplo, ¿ya? Jesús en la cruz y el pecador, ¿ya? Cristo en la cruz, ¿qué atributo tenía? Perdón, ¿qué esencia tenía ahí? Él era justo, ¿no? El justo viniendo a morir por los injustos. La justicia de Cristo se le atribuyó al pecador. Eso lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que en la cruz Cristo nos lavó, nos limpió y nos hizo aceptos ante el amado. Pero ¿sabes lo que a veces no entendemos? Lo que a veces no entendemos que el pecador, en la imputación, doble imputación, es que el pecador le añadió a Cristo, ¿qué cosa? Pecados. Él llevó nuestros pecados. El pecador, el hombre, le dio a cuenta de Cristo, ¿qué cosa? Sus pecados. Pero cuando Cristo murió, colocó a cuenta de este hombre que era pecador, ¿qué cosa? Justificación. Y él dice, ahora el amor del Padre permanece en él. Permanece en él. Te voy a poner este ejemplo para que entendamos un poquito más. Dios está sentado, voy a hacer este tipo de una historia para que entendamos, ¿ya? Dios está sentado como juez, ¿ya? Pasa el pecador, supongamos que es un hombre X, ¿ya? Javier, pongamos, Javier pasa. ¿Pecador? Sí, por cuanto todos pecados están
destituidos de la gloria de Dios. Dios como juez, Dios el Padre, ve a Javier como ¿qué? Como pecador. ¿No es cierto? Lo ve como pecador. Muy bien. ¿Eres pecador? ¿Qué mereces? La paga del pecado es muerte. Perdición eterna. Muy bien. Pero cuando Cristo hace la obra expiatoria, en el momento de Dios el Padre dar el juicio a Javier, Jesús se interpone en el medio. Y el castigo para Javier, que era un pecador, cae encima del Hijo. El Hijo recibe el castigo del Padre. Jesús, ¿qué dijo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, lama sabactaní. ¿No ve? El Padre está castigando al Hijo y el Hijo, que es Cristo, está llevando el castigo de Javier. Ahora, sigan mirando esta ilación. Dios el Padre, como juez recto y justo, cuando ve a Javier, lo ve pecador. ¿No es cierto? Pero la obra de Cristo, la redención de Cristo es como que se pone en medio. Ahora, el Padre, en este caso Dios, el Padre, ve a Javier a través del Hijo. ¿Y al Hijo qué dice? Lo ama. ¿Desde cuándo lo ha amado? Desde el principio. Dios ama al Hijo y de la misma manera ama ya a Javier. ¿Por qué? Porque Javier ama y se ha entregado al Hijo. Por eso es que la salvación no se pierde, porque Dios ya no nos mira, no mira a Javier directamente y dice, Javier, santifícate, Javier, deja de hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Cristo está entre eso. Cristo es el medio en el cual unió la mano del Padre, la mano de Javier, los unió. Y es Cristo quien está ahí, aguardando eso o perseverando eso. La salvación no depende de nosotros, sino de Cristo. Ahora, el Padre nos ama con el amor de Cristo, con ese amor eterno. ¿Te das de cuenta? Ese amor de Cristo, en Cristo ya está en nosotros. Por eso Pablo en Romanos 8 que dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, sí, pero que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Por qué nos ama el Padre? ¿Por qué me ama a mí, Fernando, siendo pecador? Hoy fallé, y a ti también seguro, hoy fallamos todos, ¿sí o no? El que esté ajeno de pecado, que levante la mano. No creo. Todos aquí fallamos, ¿sí o no? Fallamos. Hemos fallado. Pero ¿sabes por qué Dios nos sigue amando? Porque ama al Hijo. Porque el Hijo es fiel. De ahí que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Él fue quien nos salvó. El que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. ¿No ve? Entonces, eso es lo hermoso de la Trinidad. Y esto aplicándolo también a la salvación, ¿no? Entonces Dios como dependiente nunca va a depender, y eso es lo hermoso, y eso damos gracias a Dios, porque Dios, gracias que mi salvación no depende de mí, gracias, porque si dependiera de mí, ya mañana lo perdería, mañana mismo lo perdería. Gracias que mi salvación no depende de mí, depende de Cristo, y por eso que el hombre es dependiente, aún más como cristianos, dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo, dependemos de sus atributos completos y eternos, ¿no? Ahora, el ser Dios es totalmente único. No es simplemente decir que Dios no necesita de la creación para nada, sino que Dios no podría necesitar de la creación. Eso es cierto, eso es cierto. Dios no es que en un momento algo puede necesitar, no, Dios no necesita para nada. Pero hay que entender una cosa. Uno puede decir y puede pensar, hermano, pero si no necesita de Dios, ¿para qué nos creó? Porque cuando entendemos la independencia de Dios, podemos pensar, si Dios depende del mismo, había una unidad, comunión siempre entre la Trinidad, entonces, ¿por qué nos creó? Si era independiente, ¿por qué nos creó? Y uno puede hacerse preguntas como, ¿qué significamos entonces para Dios? ¿Por qué Él nos creó? ¿Tiene algún significado nuestra existencia o la existencia de la creación misma? Y la respuesta es, claro que sí. Somos de mucho significado y valor para Dios, pues en el momento de crearnos, Él mismo dice, en Génesis, vio lo que había hecho y fue bueno. Y en ese bueno está nuestro propósito y el amor de Dios para con nosotros, incluyendo también la definición de nuestra vida. Dios se refiere a todo lo creado y a nosotros con el mismo propósito. Isaías 43:7 diría, para alabanza y gloria suya y gloria mía los creé. También es verdad que podemos dar gozo y deleitar el corazón de Dios. Y esto es lo hermoso, hermanos.
Porque si hablamos de la dependencia, vamos a colocar en armonía también la creación. Muy bien, hermano, Dios no depende de nosotros y bien, pero ¿y para qué nos creó? ¿Por qué nos creó? Si no dependía, no necesitaba de nosotros. Pero hay una armonía también en eso. ¿Cuál armonía? Que Dios quería deleitarse con su pueblo, quería comunicarse con su creación. Dios quería que experimentemos ese amor de Dios. Vamos a Sofonías capítulo 3, verso 17. Y voy a pedir ahí a mi hermana Rosario, Isaías 62, 3 al 5. Sofonías 3 al 17. Hermano Sergio, por favor, tú ayúdame. Sofonías 3, 17 y mi hermana Rosario, Isaías 62, 3 al 5, ¿ya? Recuerden que en los planes de Dios es que disfrutemos del gozo con Dios y nosotros podamos deleitar el corazón de Dios, ¿no? Y este es uno de los hechos más importantes, impresionantes de la Biblia, que Dios en realidad se deleita en su pueblo, se regocija con su pueblo. Sofonías 3:17, ¿lo tienes, hermano? Amén. Dice así: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Amén. Complementamos eso con Isaías 62, 3 al 5. Amén. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada efasiva, y tu tierra beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Amén. Quiero finalizar con esto. Hoy hemos aprendido que Dios siempre ha existido y que tanto el espacio, el tiempo y la materia empezaron a ser. Y dentro de eso empezó a ser, estamos nosotros, como seres humanos. Tú no naciste con el atributo, con la característica de amar, de ser bondadoso. Tú no naciste con eso. Dios nos dio eso. Ahora, tienes que entender una cosa. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Sabes por qué? La idea, el plan de Dios, ¿sabes cuál era? Que Adán y Eva puedan disfrutar de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios es en esencia, ese amor maravilloso, esa misericordia maravillosa, esa fidelidad de Dios. Dios quería que el pueblo conozca eso, que se deleite juntamente con Dios. Seguramente, tal vez esto no va mucho identificarnos con lo que Dios es, pero en algo nos va a acercar. Nosotros como seres humanos conocemos el amor de manera experimental. De una u otra manera, alguna vez en tu vida has sentido amor. ¿Sí o no? Yo sé, ahí mueve tu cabecita, sí. Y dime tú si no es hermoso sentir eso, vivir eso, amar y ser amado. Es algo hermoso. Sea en tu juventud, sea ahora, hemos sentido amor. Y es algo que, como quien dice, ¿no? Es algo como estar en otro plano, ¿no? Estar ahí irradiando de alegría, feliz, pensando en esa otra persona. Y eso es el amor. Ahora, imagínate tú. Si tú sientes un amor por otra persona, estoy hablando a nivel humano, ¿no? Amas. Y te ve ahí tu hermano o tu hermana que está sola y tú le dices, algún día quiero que experimentes esto. ¿Qué? Qué hermoso. Qué privilegiado me siento. ¿Sabes por qué? Porque puedo amar a otra persona y puedo recibir amor. Y a tu hermano o a alguien dirías, algún día tú vas a experimentar esto maravilloso. En la eternidad,
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, había un amor así, único, especial, eterno, con gozo, que se deleitaban en ello, entre ellos. Pero Dios dijo, quiero que la creación también experimente esto, que se deleite juntamente con nosotros, que se deleite en nuestro amor, que se deleite en nuestra bondad, en nuestra paciencia, en todo lo que nosotros somos. Ese fue el motivo de la creación. Ese fue el motivo de la creación. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento a futuro. Hermanos, ¿sabes qué? Cuando vamos a llegar a la eternidad futura, cuando vamos a vivir con Dios para siempre, no es tanto los galardones, no es tanto estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes qué va a ser único ese lugar? Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Y cuando estemos en la eternidad, no vamos a decir como ahora, bueno, un momento se ama, después ya el amor se baja, ¿no? Como alguien dice, el amor tal vez por la cotidianidad, el amor a veces, el amor baja y sube. Para nosotros es así, ¿no? Pero para Dios no es así. Va a haber un eterno amor, un eterno regocijo, le dice Sofonías, ¿no? Deleítate en mí, quiero deleitarme. Dios se va a deleitar en su pueblo y siempre fue ese el plan de Dios, deleitarse con su pueblo, alegrarse con su pueblo, regocijarse con su pueblo. Pero por culpa del pecado hemos perdido eso. Pero ahora en Cristo podemos disfrutar de una manera no plena, pero en un sentido sí podemos experimentar el deleite de Dios o deleitar a Dios también. ¿Sabes por qué la eternidad será hermosa? ¿Sabes por qué la eternidad no será aburrida? Como alguien dijo, hermano, ¿qué haremos en el cielo? Ahí con las arpitas, ahí cantando, toda la eternidad, nos vamos a aburrir. No, nunca va a ser aburrida la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios estará ahí. Y su amor será por toda una eternidad, la misma y la misma, su bondad, disfrutaremos de todo eso. Dios es un ser independiente y sin embargo el hecho asombroso y la causa de nuestra existencia es que Él quiere deleitarse con nosotros, Él quiere que experimentemos su amor, su bondad, su paciencia, su misericordia. Él quiere deleitarse y gozarse juntamente con su pueblo. Y esto, amado hermano, amada hermana, es el más grande privilegio que podemos tener. Dios quiere tener comunión conmigo y Dios quiere tener comunión contigo. ¿Qué esperas para deleitarte en el Señor? ¿Qué esperas para disfrutar su amor, su misericordia? Para experimentar ese amor que no cae, que no traiciona, que no se va. Para experimentar esa fidelidad que estará contigo todos los días. Déjame decirte algo. Desde el momento en que yo me convertí, experimenté ese amor. Y hoy puedo decir que su amor se ha hecho realidad en mí. He encontrado el amor verdadero en Dios, la fidelidad, la misericordia. Y todo esto, ¿sabes qué me da a mí? Gracias, Señor, por crearme. Gracias, Señor, por salvarme, porque ahora puedo tener comunión contigo y llamarte Padre mío, Padre Santo. Hermanos, Dios quiere tener comunión con nosotros, pero por nuestra dureza de corazón, por la terquedad de nuestra situación y muchas veces por no dejar el pasado atrás, por seguir viviendo en el miedo, en la decepción, no permitimos que Dios se deleite con nosotros. Empecemos, hermanos, a disfrutar de eso que Dios quiere, deleitarse con su creación, gozarse con su creación, amar a su creación y ser amada también por su creación. Hasta aquí, hermanos, que Dios te bendiga. Hay mucho por hablar. Hemos visto solamente dos atributos que han sido muy importantes, la eternidad y la independencia de Dios. Recuerda siempre eso, dependemos de Dios, dependemos de su gracia, de su misericordia, de su amor,
todos los días, y te animo a que puedas buscar esto de Dios constantemente y que esto se haga realidad en tu vida como se ha hecho realidad en la vida de muchos los que estamos siguiendo el camino de la fe. Que Dios te bendiga y que Dios pueda darte ese corazón, ese anhelo de poder buscarle y tú mismo entregarte a Él cada mañana. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos en la siguiente lección.